Gloria a Dios. Si se han dado cuenta que no se escucha, ¿eh? Se han dado cuenta que el sonido es diferente. Gracias a Dios que se pudo invertir para que tuviésemos micrófonos, cables, bocinas, de tal manera que Dios sea glorificado en este lugar cuando estamos juntos. Amén. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? La verdadera comida. Después de ser bautizado nuestro Señor Jesucristo, vamos a Mateo 3, 13, 17. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Así dice la palabra. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Después de ser bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, el Señor tenía que pasar por ese bautizo, porque tenía que cumplir toda justicia, toda justicia. Él iba a cumplir toda la ley de Dios para favorecerle a usted y favorecerme a mí. Él iba a cumplir toda la ley, absolutamente toda la ley. ¿Sí? Amén. Entonces, iba a pagar por la culpa del hombre por haber quebrantado la ley. Iba a pagar con la pena de muerte lo que usted y yo hicimos. ¿Cómo dice la palabra? La paga del pecado, ¿qué cosa es? Él iba a pagar su pecado. Él iba a pagar su pecado. ¿Sí? Nosotros éramos reos de muerte. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, iglesia? ¿Sí? Después de su bautizo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado, acuérdense que Jesucristo era Dios y era hombre. Y Él no vino a vivir como Dios, sino a vivir como hombre. Entonces, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Nuestro Señor Jesucristo estaba por entrar a su ministerio. Estaba por entrar a su ministerio de 3 años. ¿Sí?
Ese ministerio de Cristo iba a determinar el destino eterno de cada persona que hemos nacido aquí en esta tierra. Tenía él la necesidad de una, fíjense, de una preparación personal. ¿Cómo es posible que Jesús tenía una necesidad de una preparación personal y nosotros no sentimos esa necesidad? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? No nos llevaremos sorpresas cuando partamos de esta tierra. Él tenía la necesidad de una preparación personal. Usted y yo tenemos esa necesidad urgente porque tenemos lucha contra Satanás. Satanás te está persiguiendo. Si tú eres una persona cristiana que trabajas para el Señor, que todo lo que haces lo haces para Dios, el diablo te está buscando para meterte el pie y hacerte caer. Te está buscando para hacerte daño. No te puede quitar la salvación, pero si te descuidas, puedes tener problemas graves en tu vida personal, y no porque Dios quiera, sino porque nosotros hemos hecho a un lado esa necesidad de una preparación personal. Tenía que ser preparado mental, escúchelo, mental, espiritual y físicamente. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Era hombre el Señor? Dice que estuvo ayunando 40 días y 40 noches y tuvo hambre. 40 días y 40 noches Jesús estuvo a solas con Dios. Estuvo a solas con Dios. ¿Y cómo necesita usted y yo estar a solas con Dios? Nos urge estar a solas con Dios. Le faltaba en su preparación, confrontar las tentaciones que lo atacarían durante los próximos 3 años. Ojalá y volviéramos a la Biblia, aquellos que tenemos años en el Evangelio y no la hemos leído y escudriñado para entender lo que Dios nos está diciendo hoy. Hebreos 2, versículo 18, dice de la siguiente manera, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si el Señor no nos socorriera, usted andaría cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. ¿Verdad? Qué tremendo es eso, amado hermano. Ahí también en Hebreos 4, versículos 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice? Acerquémonos. Nos está invitando el Señor. Nos está invitando Dios mismo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Aleluya. Bendito Dios. Satanás tentó a Jesús por medio de Pedro. ¿Se acuerdan? Satanás tentó a Jesús por medio de Pedro. Cuando éste quiso alejarlo de la cruz, cuando el Señor Jesucristo les dijo, es necesario que yo padezca y que resucite al tercer día, Pedro lo llamó. ¿Sí lo ha leído alguna vez ahí? Lo llamó aparte y le dijo, Señor, que no te acontezca eso. Se oye muy bondadoso, se oye muy bonito, ¿no? Hermano, que no te pase nunca nada. Son buenos deseos, ¿no? Pero estás en una guerra. Pablo decía, he peleado la buena batalla de la fe. Y en una guerra salimos muy heridos en una guerra. Por eso se nos da el Señor a que nos pongamos su armadura, la armadura de Dios. ¿Verdad? Entonces, le dijo, Señor, que no te acontezca eso. ¿Qué le dijo el Señor? ¿A quién? ¿A quién se lo dijo? A Satanás, no a Pedro. A Satanás, no a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Apártate. Así cuando tú que has sido mujeriego, estás casado y quieres vivir una vida adecuada, Satanás te va a poner por ahí alguna prima hermana en la iglesia o algo parecido para tentarte. Y se presenta como ángel de luz. Y al ratito ya estás en medio de un problema muy grave con Dios. ¿Qué cosa le decía el Señor a Pablo, a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. No las quieras confrontar porque no vas a poder. Si hay algo que te atrae sumamente y sabes que ofende a Dios, retírate inmediatamente, porque te va a atrapar. Y vas a sufrir lo indecible, lo que no quiere Dios que sufras, por desobediente. Bendito Dios. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué cosa había detrás de la aparente preocupación de Pedro? Satanás. Satanás. Hay personas que se preocupan mucho por alguien, pero no está Dios ahí. Piénselo bien lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Piénselo bien. Si te va a dar el consejo divino, tómalo. Si te va a decir que no le ve nada de malo, hazlo. Es Satanás a través de esa persona. Hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y hay mucha gente alrededor de usted y de mí con ese tipo de conducta. Y aparte que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Bendito Dios. Vayamos por favor por un momento a Mateo 16. Versículos del 21 al 23. Para recordarles lo que les estoy diciendo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quería yo que leyéramos esto para que podamos discernir en dónde tenemos puesta la mira, en las cosas del cielo o en las cosas terrenales. Como dice Colosenses 3:1, si pues habéis nacido, tenés la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Satanás sabe muy bien cómo tentar a una persona. Sabe cómo tentar bien a una persona. Primero, cuando una persona carece de pan, ¿qué hace esa persona cuando carece de pan? Cuando está en una verdadera necesidad, esta es la tentación que apela a los deseos de la carne. Busca de cualquier manera llevar la comida a su casa, sí o no. Pregunto, ¿no es cierto? De cualquier manera, y no le parece mal, porque dice: tengo que llevar de comer a mi casa, como si eso fuera aprobado por Dios. Segundo, Satanás, cuando empieza una persona a tener éxito en su vida, esa es la tentación que apela al orgullo. Al orgullo, ¿sí? Amén. Que apela al orgullo, o sea, la vanidad, la soberbia, la fama. Si usted supiera cuántos han caído dentro de nosotros cuando han empezado a subirlos, pero no el Señor, y llegan a hacer negocio con lo que nunca se debe de hacer negocio, con la adoración a Dios. La adoración a Dios es exclusiva, no se vende en lo absoluto. ¿Sabe a qué me refiero o no? ¿Sí sabe a qué me estoy refiriendo? ¿Cuántos millones de dólares han entrado en las bolsas de esos engañados por vender, entre comillas, la adoración a Dios? Y muchas veces es lo que estamos cantando en las congregaciones, en lugar de volvernos a los salmos. Los salmos fueron puestos por Dios para que con la música, con los instrumentos musicales, alabáramos a Dios con pandero y danza. También la otra tentación, cuando lo sube a la alta montaña, ¿sí?, es cuando una persona ve lo que puede obtener, aunque sea de una forma ilegítima, lo busca. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la avaricia de los ojos. En otras palabras, volviendo al principio de Mateo 4, versículo 4, la vida del hombre del hombre cristiano, no debe consistir solo en comer alimento físico. Para eso el Señor nos enseña a ayunar, para enseñarle al hombre viejo a detener esa situación del apetito. Para eso ayunamos, ¿sí?, como un ejercicio que nos ayuda mucho. Entonces, la vida del hombre cristiano no debe consistir solo en comer alimento físico,
debe mantenerse con alimento ¿qué? Espiritual. Mateo 4:4 que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra Biblia es nuestro alimento espiritual. Jesucristo dice en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El creyente nacido de nuevo deseará dedicar un tiempo de cada día de su vida a alimentarse de las Escrituras, alimentarse del pan divino, ¿sí? Deseando que lo haga por su propio bienestar, por su propio bienestar, no por el bienestar de los demás, sino por usted mismo, por usted misma. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces, el creyente nacido de nuevo deseará dedicar un tiempo de cada día de su vida a alimentarse de las Escrituras. Mire, vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 8. Versículo 17. Creo que hace poco lo leyó por ahí algún hermano. Proverbios 8, 17 dice, yo amo ¿a quiénes? ¿Verdad que sí? Con eso que dice la gente, le decimos a todo el mundo, sonríe, Cristo te ama. ¿Será cierto? Y así venimos trayendo esa palabra. Sonríe, Cristo te ama, a los incrédulos. Pero aquí nos dice la palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué haces antes de salir de tu casa cada mañana? ¿Qué es lo que hacemos antes de salir? Y somos cristianos y luego somos predicadores. Pero muchos no hacemos esto. ¿Estaremos bien delante de Dios? Piénselo, por favor. Analice su vida. Urge. Entonces dice Dios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los versículos 34 y 35 de ahí mismo, fíjese bien, ¿quiere usted una bienaventuranza? Bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Cuando tú escuches una predicación con atención, porque quieres aprender, viene una bienaventuranza, promesa de Dios. Cuando nada más estás, ¿sí?, oyendo pero sin entender, no pasa nada. ¿No te ha pasado así? Que tienes la mente en otro lado y te dicen algo y ¿qué dijiste? Que no nos pase esto, y menos con Dios. ¿Sí? Cuando voy a mi encuentro diario con el Señor y su palabra, el Señor ya me está esperando.
el Señor ya me está esperando. Sin esta relación de nuestro alimento espiritual, la vida espiritual se marchita. Hay mucha gente que empezó muy bien, pasaron muchas cosas, les hicieron daño a aquellos que no son cristianos y se fueron alejando, diciendo es que esto no es el cristianismo, mejor me regreso a donde yo estaba, las piedras de tropiezo que hay dentro de nosotros. Y yo conozco a mucha gente que se ha ido para atrás por escuchar a personas que tienen veneno y andan dentro de nosotros. ¿Sí? Y andan dentro de nosotros, no edificando, sino juzgando, criticando todo. No os engañéis. ¿Sí lo ha leído usted? Dios no puede ser burlado. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? ¿Quieres leerlo conmigo? Y no se lo estoy prohibiendo yo. Yo no estoy para prohibirle nada, sino para decirle lo que Dios no quiere que hagamos. 1 Corintios 15:33, ¿qué dice? No erréis. O sea, no te equivoques. Pero es que ¿cómo puedo hacerle si me viene a ver aquí a la casa? Pues decirle, hermana, hermano, cuando venga, platiquemos de Dios. No nos platique de otra cosa, si gusta. Ya no va a regresar, porque el chisme es el alimento de esas vidas. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué delicado, amado hermano. Qué delicado. Y segundo de Pedro 3:18. Que dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué necesitamos hacer? Crecer en la gracia. Crecer en Cristo. La más grande ocupación de nosotros es tener una feliz comunión con Dios. Tener mi espíritu bien alimentado. Bien alimentado. ¿Sí? Comencemos nuestro día, como nos dice el salmista, Salmo 5, versículo 3. Empecemos así. Apaguemos la televisión antes de las 12 de la noche. Salmo, ¿qué les dije? 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué más? Y esperaré. Estás orando con el Señor, no te pares. Terminaste de orar, espérate ahí un momento, a ver qué es lo que te va a decir. Espérate ahí un momento. Si es que realmente creíste que el Señor escuchó tu oración. El Salmo 41:2, ¿qué dice?
Salmo, ¿qué les dije? Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Son promesas que Dios mismo le hace a su amado pueblo. Él es nuestro guardador, pero necesitamos primeramente tener una relación muy, muy personal con Él. Muy personal con Él. ¿Sí? Es elemental. ¿Sí? Amén. Salmo 19:14 dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando oras a Dios, dice el salmista, te pido que sean gratos los dichos de mi boca, Señor. Que te causen alegría, Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, cuando leemos las Escrituras, vamos a entender. Termino con el Salmo 19, versículos del 7 al 11. ¿Ya lo tiene? Salmo 19, versículos del 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es bueno, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos al Señor y pídale que ponga hambre y sed de Él. El salmista decía que tenía sed del Dios vivo. Y es algo que le podemos pedir a Dios que nos ayude, que nos dé sed de su presencia, hambre de conocerlo más y más a través de su divina palabra. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, porque nos exhortas una vez más de qué manera podemos alimentarnos para no caer en tentación, Señor. Ayúdanos a continuar hacia adelante y que tu nombre sea visto, glorificado, santificado a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Partimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. No sé si haya anuncios. Ustedes sabrán.